una publicación mensual cuyo título es JR en Lucha, Juventud Radical en Lucha. Son varios los amigos que lo llevan a cabo. Pablo Juliano, Emir Ayala, Hernán Tojo. Y además se reúnen, deliberan, charlan, se pelean. Tienen un promedio de 24 y de 23 años. Y hace un par de días se juntaron alrededor de 400 militantes de la JR, de la Juventud Radical en Lucha. Lo convocamos a Pablo Juliano, Hernán Tojo, Emir Ayala, para que nos hablen de sus pretensiones como JR en Lucha, Juventud Radical en Lucha. ¿Y qué están haciendo también por el otro, por el próximo, por el próximo? Vamos entonces al encuentro, la JR en Lucha, que editan este periódico mensual. Me voy a Buenos Aires, allí nos está escuchando un grande, Arturo Cavallo. Arturo, buen día, ¿cómo te va? Buen viernes. Buen viernes. Será por mi 1,83 m, 88 kilos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay otros 3 interlocutores nuestros que no tienen la virtud de tener un periódico de tanta expansión como el tuyo ahí en Miami. Ellos hacen JR en Lucha. Son 3 jóvenes radicales, Pablo Juliano, Hernán Tojo y Emir Ayala. Y que vale la pena señalar esto, porque aquello de las multinacionales y las transnacionales que repiten como si fuesen un jingle publicitario, que tal bebida la vida se la asemeja con la calidad de vida, pero hay otros productos, en este caso hay otras ideologías, hay otras ideas al respecto, y que no son las que emergen del poder nacional, vendiendo como que la juventud se reactivó a partir del gobierno del matrimonio presidencial argentino Kirchner, sino que además existen desde antes y además existen otras ideas. No hay, entre tantos monopolios que intentan tener desde el gobierno nacional, también pretenden el monopolio de la juventud. No sé si así opinan Emir Ayala, Hernán Tojo y Pablo Juliano. Hola Pablo, hola Emir, hola Hernán, bienvenidos a Radio Miami, un gusto en saludarlos. ¿Qué tal Agustín? ¿Qué tal Arturo? Todo bien, gracias a Dios por aquí. ¿Qué tal? Sí, mira, respecto a lo que recién remarcaba Arturo, nosotros, tenemos siempre esa charla prácticamente con los ciudadanos, ¿no? Que pareciera que la única juventud existente es la juventud peronista o la cámpora, y no se tiene en cuenta que hay una juventud alternativa o una juventud opositora que es la principal, digamos, por estructura nacional, por estructura provincial y por estructura local también, que es la juventud radical, la cual tiene, digamos, está en las antípodas en lo que se refiere a ideología con la cámpora, ¿no? Nosotros no marcamos un avasallamiento respecto a copar espacios de poder. Nosotros trabajamos desde el llano, trabajamos sin recursos del Estado, trabajamos, digamos, prácticamente idealista. La juventud idealista es la juventud radical, no la juventud camporista que trabaja a través, digamos, de la prebenda del Estado. Y ustedes hace pocos días estuvieron reunidos con cuántos jóvenes y en qué lugar físico de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Tuvimos un campamento en la ciudad de La Plata y la verdad que llegaron a ese lugar, es un campo, una quinta que nos presta un afiliado de acá del partido, cerca de 400 jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires y del país, entre ellos la Juventud Radical de Acción y Compromiso de Entre Ríos, gente de Córdoba, gente de Santa Fe, vino gente también de Chubut, y la verdad que fue un campamento y un encuentro muy muy importante para nosotros, porque en ese espacio nosotros pudimos definir algunos lineamientos sobre cuál es lo que nos caracteriza en este marco, en esta oposición que nosotros ejercemos a este gobierno, y el rol que nuestro partido muchas veces tiene, o en líneas generales deja de tener. En ese sentido nosotros planteamos un recambio generacional, sabemos que va a llevar muchísimo tiempo. Sabemos que en líneas generales la situación política en la Argentina es extremadamente particular. Las fuerzas de la oposición no logran en líneas generales encarnar una propuesta que pueda llegar a la ciudadanía toda, y ese es el desafío nuestro, poder entender el tiempo que nos toca ahora a nosotros vivir. Y obviamente es muy complicado, como se decía acá anteriormente, poder marcar efectivamente lineamientos de un nuevo rumbo, de un nuevo horizonte. Nosotros hay cuestiones... Sí. Muchachos, me interesaría
eso que acabas de decir me despertó una inquietud, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva que ustedes ven de la Argentina, teniendo en cuenta que estamos en una situación tan difícil como la que hoy se vive en distintos segmentos, la política, la economía? Estamos realmente en una situación de conflicto tras conflicto, ya la gente está como empezando a mostrar cierto cansancio, cierto desprecio por los funcionarios, cierto desprecio por el gobierno al que mucha gente votó, 54%, y empieza a manifestarse, pero al mismo tiempo tenemos que preservar la democracia y esperar 3 años para un cambio. ¿Cómo ven todo este proceso? Nosotros vemos con mucho entusiasmo estos 3 años que esperan, ¿sí? Que hay que esperar, que no hay que esperar sentado en su casa, que son 3 años con muchísimo trabajo, en donde hay que revisar quizás a la vez, mientras el gobierno, o mejor dicho, el Frente para la Victoria termina su mandato, ir revisándola, ir poniendo en una balanza lo positivo y lo negativo y animarnos a pensar que puede llegar a gobernar efectivamente otra fuerza y otra coalición de fuerzas. En la Argentina del 2015 yo creo que no es del todo desacertado. Los medios acá en la Argentina instalan como algo matemático y algo prácticamente cerrado de que la sucesión se va a dar dentro de la propia estructura del peronismo. Pero nosotros lo que identificamos es que en líneas generales sería lamentable que no pudiera existir una propuesta que se pueda contraponer para que pueda corregir efectivamente las falencias que ha tenido el gobierno kirchnerista, que va próximo a cumplir, digamos, en el 2015, 12 años de gobierno. Es un modelo que se agota por naturaleza, que se agota por desgaste. Es un modelo que supo reconstruir la figura de poder en cabeza de Néstor Kirchner en el 2003, pero lo cierto es que hoy por hoy lo que se vive, por lo menos acá, una de las pocas conclusiones que nosotros pudimos sacar del 8 de noviembre en la gran manifestación, es ese clima de incertidumbre en la política. Nosotros somos, dentro de la Unión Cívica Radical, los que decimos que el 8N no fue un mensaje hacia el gobierno, sino que fue un mensaje hacia la oposición, y hay que decodificar ese mensaje. En líneas generales, nosotros no podemos salir a decir en los medios y en la calle que el mensaje de la gente es que nos juntemos todos. El mensaje de la gente es que haya propuestas serias, con alternativas serias, y que logren efectivamente canalizar. A mí me pasó, por ejemplo, en una de las marchas, que una señora me decía, ¿cómo es que ningún político hace hincapié con respecto a lo que sostuvo Moreno de comer con 6 pesos? Y a mí me pareció muy interesante lo que planteaba una señora, porque me parece que a partir de eso nosotros podemos salir a hablar y a decir un montón de cosas más que tienen que ver con la pérdida de los puestos de trabajo, que tienen que ver con el deterioro, que tienen que ver con nuevos paradigmas que tiene la Argentina. Entre ellos nosotros tenemos una presencia en barrios carenciados de acá de la ciudad de La Plata, en donde encontramos una nueva figura que es el analfabeto escolarizado. Y creo que son nuevos temas, nuevos puntos, que el kirchnerismo se apoya en eso para seguir sustentando su poder, pero lo que indudablemente está pasando es que eso va a requerir de una solución, va a requerir de una respuesta. El Estado que se convirtió ahora en obeso, en donde se incorporan un montón de empresas que se habían privatizado sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de rumbo político en términos soberanos. Nosotros estamos a favor de la nacionalización de YPF, pero no en los términos en que se dio. Creemos que eso no tiene absolutamente nada que ver con un Estado serio, con un Estado previsible. Creemos que esa decisión política muy flaca lo que hace es dejarnos afuera de todo el círculo que se está viviendo en Latinoamérica con respecto a los recursos naturales, que también lo hablábamos anteriormente fuera del aire con Arturo. Y eso es una posición bien fuerte y forma parte de un punto muy débil del gobierno kirchnerista. Ahora, yo no entiendo cómo los propios medios no instalan los temas débiles del kirchnerismo. Le hace temas que son muy sensibles, que son muy complicados, como es la ley, por ejemplo, de los glaciares, de la soberanía acuífera, de la soberanía de los recursos naturales en la Argentina. Para eso nosotros creemos que estos son la columna vertebral de una propuesta económica, de una propuesta en donde el Estado tiene presencia, pero no es una presencia avasallante y no es una presencia de financiamiento de las estructuras políticas anquilosadas. O sea, esto es más ¿Con quién está hablando? Mi nombre es Pablo, Juliano. Pablo, no, te quería contestar. Pablo, es muy interesante tu planteo, pero yo te hago la siguiente pregunta. Es cierto que a veces la sociedad no responde a ciertos temas que son tan importantes como por los cuales por el otro pareciera que se da la vida, ¿no? Pero fíjate, yo estaba
jubilados. ¿Quién no tiene un abuelo, una abuela en su familia? La gran mayoría de los argentinos, constituidos familiarmente, tenemos un abuelo y una abuela. Y nunca se ha dado una marcha como la que se dio el 8N, o como la que se dio oportunamente con cacerolazos cuando se dijo basta a De la Rúa, pero por los abuelos. Porque ¿cuántos abuelos pasan hambre, tienen necesidades pero terribles para poder sobrevivir dignamente cada día? Y sin embargo no ha habido una marcha en la Argentina para defender a esos abuelos indefensos. Pero como planteé el tema de los abuelos, puedo plantear cualquier cantidad de temas, que seguramente ustedes los conocen, pero creo que responde a lo que planteaba, ¿no? ¿Qué pasa a los argentinos? Bueno, en realidad eso es un insulto, ¿sí? Hoy somos todos testigos que el ANSES financia un montón de programas que desvirtúan estrictamente la función de la caja. Celebramos como radicales que el Estado vuelva a tener presencia, que el Estado vuelva a poner sobre la agenda política estatal no política partidaria, la cuestión del ANSES y de la caja que efectivamente le garantice las condiciones de vida a las personas que han trabajado durante toda su vida. Eso lo celebramos y nos ponemos de pie. Ahora, lo que no podemos celebrar es el constante desvío que sufren esos fondos, y no podemos celebrar el veto presidencial del 82% móvil. Correcto. Podemos celebrar que se discuta, que no haya sido necesariamente el 82%, acompañando la posición jurisprudencial de la Corte Suprema. Se puede discutir, pero en un gobierno en donde la discusión está erradicada, en donde el debate y la imposición no van de la mano, o sea, mejor dicho, son la constante dialéctica argentina, es muy complicado. Pero entonces, ¿por qué no nos convocamos y hacemos una agenda, ¿no? Entonces, así como en la Argentina hay un día cada 3 es feriado, un día cada 3 que sea una marcha por alguna razón como esta, que convoque a todos los ciudadanos del país, ¿no? Porque ¿quién no va a participar de si alguien lo organiza y tiene credibilidad como para que, la gente acepte esa propuesta? ¿Quién no va a salir a la calle con una bandera argentina a defender a los abuelos? Sin embargo, nunca en la Argentina ha habido una movilización multitudinaria por alguna causa que en nuestra familia, en cada familia de un argentino, hay un abuelo que está sufriendo. Eso es cierto, pero nosotros encontramos también otros condimentos sumándolos a la mesa que tienen que ver, por ejemplo, con la educación. Hay un libro de Jaime Echeverry que se llama La tragedia educativa, y en el mismo él manifiesta que casi el 90% de las personas cree que la educación está en crisis. Ahora, el 70% de las personas cree que su hijo recibe una muy buena educación en la Argentina. Entonces, se trata de lo que vos marcabas recién de la credibilidad. No hay credibilidad en los temas, no hay credibilidad en los convocantes, y no hay credibilidad en nosotros mismos con la capacidad de cambio. Pero ese mensaje lo tiene que necesariamente llevar la clase política. Ese es el rol del político, y no tiene que ser, no tenemos que permitir que se insulte a la clase política en un conjunto o en un paquete, porque sería volver un par de pasos atrás, donde sabemos que como sociedad realmente el precio se paga y es muy alto. Entonces, lo que tenemos, básicamente los que militamos en política y los que hacemos política, la obligación y el compromiso básicamente de empezar a allanar algunos caminos, de empezar a encarar algunos temas, de hacerlos carne y no desvirtuarlos con fines estrictamente electoralistas. Nosotros somos, en su gran mayoría, todos tenemos entre 24 y 23 años, y el tiempo es un factor que a nosotros nos juega muy a favor, porque realmente no estamos desesperados en vistas del 2013. Sabemos que es una elección importantísima en donde la Argentina tiene en sus manos poder torcer el rumbo político o poder en líneas generales perfeccionarlo, ¿sí? Estamos hablando que el 54% de los argentinos, de los compatriotas, acompañan este proyecto político. Nosotros somos los que creen que indudablemente hay que acompañar las buenas iniciativas, pero aclarando constantemente. Este gobierno obliga necesariamente a estar aclarando cuál es la posición de todos, jugando necesariamente al enfrentamiento y al choque y a confrontar, y a tener que, creo
necesario también las manifestaciones de Larroque el otro día en el Congreso de la Nación, en donde se produce el insulto, en donde se produce el agravio como mecánica. Eso es lo que tratamos, que tenemos que, creo que como argentinos tenemos que tratar de erradicar. Tenemos que parar la antena entre todos para poder indefectiblemente identificar los temas, los puntos, los nuevos personajes. La Argentina pidió un recambio generacional político que no se ha dado, es tardío, es doloroso porque cuando aparecen nuevos actores están involucrados siempre con la misma esfera de poder. Entonces, esos son los factores que hoy son determinantes en la clase política argentina. Y no hay una clase política argentina que se sincera ante la sociedad, que le pida a la sociedad, que le hable a la sociedad, que ejerza el rol efectivamente como lo tiene que ejercer. Gramsci tenía una frase que decía que para ser hay que estar siendo. Y en ese sentido, la clase política, y particularmente la Unión Cívica Radical, nos cabe la obligación de estar siendo para poder ser, para poder volver a ser. Muy interesante. Te escuchamos, Arturo. Pablo Juliano, Hernán Tojo y Emir Ayala, que son de la JR en Lucha, que editan un periódico que sale con qué periodicidad, Emir, Pablo, Hernán. Hernán, ¿qué tal? Sale cada un mes, intentando obviamente llegar a todos los puntos del país que podemos acceder por medio del correo. Obviamente autofinanciado, tiene muchísimas dificultades en cuanto a eso, pero intentamos llegar a todos lados. ¿Y hay un sitio en internet de ustedes como para tomar contacto o con el periódico? Sí, hacemos mucho hincapié en Facebook, nos pueden encontrar como JR en Lucha, si no, tenemos un blog también, jrlucha.blogspot.com, donde volcamos toda la información del diario ahí también. Decilo de vuelta. jrlucha.blogspot.com. Y el Facebook es J-R en Lucha. Bueno, ahí nos pueden contactar, pueden encontrar obviamente todas nuestras actividades y todas nuestras posturas sobre determinados temas. Me queda una inquietud. Pablo, ¿qué edad tenés? 24 años. Emir, 24 años. Hernán, 23. qué envidia que das, che. Además, a la pregunta que le hiciste a Agustín, ¿cómo esperaban estos 3 años? Dijeron una palabra contundente. Digo, con mucho entusiasmo. Sí, sí. Bueno, si me permiten decirles algo que de repente es mi aspiración, ¿no? Quisiéramos tener toda la fe puesta en ustedes, quisiéramos aspirar a que ustedes sean los que lleven la bandera, que quizá desde hace muchos años no aparece alguien en la Argentina con juventud, con talento, con ganas, con esa fibra que ustedes tienen, que lo han demostrado en este espacio de pocos minutos, pero que realmente la Argentina necesita un recambio generacional que abra las puertas a las nuevas tecnologías, a la nueva inteligencia, a la nueva forma de ver las cosas. Tiene que aparecer una Argentina que tenga un quiebre, pero un quiebre positivo, que diga, bueno, hasta aquí llegó una parte de la historia, ahora vamos a construir una nueva historia, sin condimentos de la anterior historia que lamentablemente, hemos llegado hasta aquí con los problemas que hemos llegado. Y para superarlo necesitamos otro concepto, otro criterio, otra forma de ver la vida. Y creo que va a pasar por ustedes asumir esa responsabilidad. Sí, bueno, gracias Agustín, gracias Arturo, obviamente por facilitarnos poder difundir medianamente nuestras ideas, nuestras posturas. Nosotros creemos lo mismo, estamos en ese sentido trabajando y como bien marcaba Arturo, respondimos con entusiasmo porque tenemos una frase que a nosotros nos determina y que nos da también nombre, que tiene que ver con que la vida es lucha y nosotros no renunciamos a la vida y por eso estamos justamente en lucha. Realmente para nosotros la política necesariamente tiene que ser una herramienta distinta, tiene que poder encontrar a la ciudadanía, poder acelerar un montón de cosas y tenemos que por primera vez y hace bastante tiempo los argentinos poder hablar del futuro sin necesidad de quedarnos anquilosados en el pasado, porque eso es lo que nos hace tanto daño. Nosotros no renunciamos a nuestro pasado, de hecho nos manifestamos como radicales, cargamos 122 años de historia de un partido político que supo representar expresiones que prácticamente
Parque, la poesía de Leandro Alem, el gobierno y el voto popular del doctor Hipólito Yrigoyen, la eficiente gestión y eficaz gestión del doctor Arturo Ilia, la honestidad de Chacarne, que es un tema que nosotros discutimos bastante. De la honestidad no se gobierna, pero Arturo Ilia no gobernó solamente con honestidad, gobernó con contundencia en materia política, de política sanitaria, en políticas de soberanía nacional, de educación. El otro día discutíamos el tema particular de cuándo la Argentina va a poder definitivamente destinar el 22% de su Producto Bruto Interno a educación, y cuánto mal nos hemos hecho los propios argentinos avalando la dictadura atroz que vino posterior a la de Arturo Ilia, y ni hablar la del 76 y del 83. Y en qué mencionar a la figura de nuestro prócer contemporáneo como fue el doctor Raúl Alfonsín, que se nos pone la piel de gallina cada vez que lo mencionamos, y que decimos: llegó el momento de los argentinos nacidos en democracia. Nosotros no sabemos lo que es vivir en dictadura, no podemos permitirnos pensar un esquema de Argentina del miedo, un esquema de la Argentina que esté atemorizada, que esté atada, que esté sometida. No conocemos esa Argentina gracias al enorme sacrificio de un montón de compatriotas que desde el 83 para acá vienen trabajando día a día para que este país efectivamente pueda salir a flote y pueda realmente, definitivamente ser lo que se merece ser, producto de su trabajo, de la hermosa gente que hay. En algo profundamente coincido con los spots publicitarios del gobierno. En la Argentina hay buena gente, pero hay que saber reencontrarla, hay que poder reunirla, hay que poder mirarnos todos a la cara y definitivamente poder mirar al futuro sin hacernos daño. La Argentina que tiene que venir tiene que comprendernos a todos, efectivamente a todos. Una pregunta, la juventud que ustedes representan, ¿está muy lejos de ponerse de acuerdo, por ejemplo, con la juventud representativa del partido peronista, justicialista o como se le llame, porque hay ramas de todos los colores? ¿Hay posibilidad de que la juventud logre un entendimiento precisamente entre distintos que genere una nueva ilusión, por ejemplo? Nosotros estamos convencidos que la nueva Argentina se tiene que necesariamente reconformar, reconfigurar a partir de los movimientos históricos más trascendentales que ha tenido nuestro propio partido. Hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos del peronismo con sus logros y con sus defectos, hablamos de la izquierda, que en líneas generales puede haber un poco, nosotros somos partidos nacionales, partidos de la propia historia argentina, pero hoy la juventud puede en líneas generales dialogar, puede encontrarse en determinadas cuestiones, puede también pensar por un solo minuto, por momentos en eso que yo te mencionaba anteriormente, que es lo que está por venir. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad de encuentro de las juventudes. Lo que sí no podemos en muchos casos es dialogar contra dogmas. El diálogo tiene que ser desprendido absolutamente, y eso es fundamental. Disculpame, Pablo, que agregue también que, digamos, mientras la presidenta, como decía Pablo hoy, no pueda sostener el diálogo con las otras fuerzas políticas, la juventud, que depende también de la presidenta, y más en la estructura peronista que está en vertical, se hace complicado mantener el diálogo. Digamos que ellos también están encerrados en su propio discurso, en su propio relato. Nosotros sí tenemos acá en La Plata relación con la gente del Partido Obrero, con la gente de la izquierda, con la gente del GEN, con la gente del ARI, con los chicos del PS, con los chicos del Movimiento Nacional Reformista. Nosotros mantenemos diálogo con las otras fuerzas políticas, pero hay algunas fuerzas políticas que no están dispuestas a dialogar. Eso también hay que comprenderlo. Sí, claro. Tal vez sea también, digamos, hasta que no rompamos ese esquema, tal vez no haya Argentina con futuro posible. Tal vez nosotros esta generación tenga que aprender a romper tanto la generación que está en la juventud peronista como la generación que está en la juventud radical, tenga que empezar a romper un poco con esa idea y empezar a hablar también en algunos lineamientos del país que queremos en el futuro. La coyuntura se va a terminar. Y el diálogo en Argentina se mezcla con acuerdo detrás de escena y demás, entonces, o con pacto, y eso realmente le hace muchísimo daño. Cuando el diálogo es sincero y es de cara a la sociedad, es fructífero. Las fuerzas políticas en el pasado, cuando han logrado objetivos
objetivos precisos. Nosotros hace poco formamos parte también de la cátedra Libre Artigas, que está en el seno de la Universidad Nacional de La Plata. Pudimos viajar a Uruguay y ver y conocer un poco las entrañas del Frente Amplio uruguayo. Y cuando las fuerzas políticas confluyen en un diálogo sincero, fraterno, y con 2-3 puntos a futuro, tirando la piedra para adelante, los logros se ven. Se ve cómo una sociedad puede saldar un montón de deudas. ¿En cabeza de quiénes? De sus representantes, como corresponde. Y realmente el desafío es muy alentador. La Argentina tiene un futuro que es brillante y muy alentador. Eso es lo que no puede hacerse perder de vista producto de la coyuntura. Muchachos, les agradecemos realmente. Creo que se han abierto un buen crédito, por lo menos aquí en Radio Miami Internacional. Puertas abiertas y renovaremos este diálogo en cualquier momento. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias a usted. Realmente muchísimas gracias. Pablo Giuliano, Emir Ayala, Hernán Tojo, entre 23 y 24 años. Arturo, cerramos. Son argentinos, tienen vocación democrática, nacieron en democracia. La pluralidad exige que todos nos escuchemos entre sí y en definitiva lo que ellos pretenden con la JR en lucha es eso, lo corporizan a través de esta publicación y además se han reunido, como describieron, precisamente a partir de esta vocación democrática y de entusiasmo. Bien, los tenemos que identificar como Juventud Radical en Lucha, ¿no? Esa es la forma de identificarlos. Me gustaría que, qué sé yo, pudiéramos también integrarlos a un gran equipo donde allí formen parte otras juventudes de otros partidos. Ojalá esa pueda ser una iniciativa que en esta nueva etapa donde intervienen los jóvenes se pueda lograr. Gracias, Arturo. Abrazos, de mi abrazo. Igualmente.